Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Y este es el capítulo quinto o sexto que dedicamos a la serie azul de Pioneer y hemos utilizado como ejemplo a este maravilloso amplificador integrado SA8800 del catálogo de 1980 a 1982. Este equipo en particular fue diseñado y fabricado por Pioneer para hacer competencia al Sansui AU717 y 719, que le son contemporáneos en calidad, en año y en prestaciones. Aunque el 717 ciertamente me parece más sofisticado que este equipo, pero el 8800 no se queda atrás porque tiene algunas cuantas características que lo convierten en una máquina superior en algunos aspectos. Les cuento, por ejemplo, el display que nos permite saber exactamente cuánta potencia estamos aplicando a nuestros altavoces, el selector de carga para la cápsula, el atenuador especial. El preamplificador no es tan bueno, pero la etapa de potencia sí realmente es muy avanzada. No hay un equipo que sea mejor que el otro. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar una 8800 o un 717, decidan simplemente en función del estado en el que esté el equipo, porque ambas son máquinas muy competentes. Lo que es interesante de esta serie de máquinas y del vintage en general es la variedad, que lamentándolo mucho la hemos perdido con el tiempo. Les cuento. Cuando este equipo salió, Pioneer ofrecía una amplia variedad de compañeros para formar una cadena o una pila de equipos de audio. Todos muy importantes y útiles cada una en su condición. Por ejemplo, teníamos el amplificador integrado de altas prestaciones, bajísima distorsión, un amplísimo ancho de banda, bonito, vistoso, bien construido, pero tenía como compañero un buen tuner. Un tuner que tenía una sensibilidad, una selectividad y una capacidad para sintonizar las estaciones absolutamente fantástica y con un sonido que no estaba muy lejos de la calidad del sonido digital de un CD player. Pero también teníamos ecualizadores, expansores, reverberadores, decks de cassettes, OpenRel. Estaban entrando los CD player, así que no faltaba el sonido digital y por supuesto una variedad de platos tocadiscos de mejores características que las que están disponibles hoy en día. Y ese es un problema del hi-fi moderno. Estos equipos no solamente se destacaban por tener una bella construcción, bonito diseño, buenas características técnicas, sino porque el fabricante se había esforzado realmente en ofrecernos un alto performance. Diciéndolo en forma rápida y simple, una distorsión armónica pequeña en toda la banda para que sonaran muy bien. Hoy en día a los fabricantes lo que les está interesando más bien es ofrecerle a la gente un aspecto muy vistoso para que en catálogo o al verlos en las vitrinas de las tiendas destaquen por encima de los demás. ¿A qué me refiero? Este Pioneer SA8800 y el 9800, su hermano mayor, y todos los de esta serie, tienen una bonita pantalla azul caliente, una pantalla electroluminiscente muy bella. Y por supuesto es un lujo que sedujo a buena parte de los compradores, porque el equipo plateado con esta pantalla azul verdoso se veía espectacular. Pero si bien Pioneer lo hizo como reclamo comercial para destacar sus equipos por encima de los demás, por ejemplo los austeros equipos Sansui, no se quedó en eso, no le puso solamente una pantalla bonita. También hizo algo muy interesante que les voy a mostrar en un momento, y es que seleccionó transistores de alta velocidad de conmutación en una configuración corregida en fase para lograr una amplificación que fuese altamente lineal. Y la reparación del día de hoy tiene que ver con el hecho de que hemos conseguido, por fin, los transistores para poder reparar esta máquina. Los transistores originales. Los transistores que permiten que nosotros tengamos nuestro equipo perfectamente operativo otra vez. ¿Y qué hace especiales a estos transistores? Pues la configuración de la etapa de potencia que tiene esta máquina está pensada para un ancho de banda de por lo menos 100 kHz. Y también está pensada para tener la fase corregida hasta los 45 o 50 kHz, de tal manera de que no percibamos una distorsión por grupo de fase ni ningún tipo de problema. Más adelante, cuando veamos los audios o los videos que son más complicados, que tienen que ver con el diseño de los equipos, yo podré mostrarles cómo hay un trabajo de un ingeniero de audio que se apellida Otala, Matti Otala, que él se dedicó a hacer la descripción matemática de la función de transferencia de los amplificadores y determinó cuánto teníamos que corregirla para tener una reproducción perfecta de 20 Hz a 20 kHz.
Una de las conclusiones de este trabajo es que necesitamos un ancho de banda de más de 55, 75 kHz, depende del diseño, para tener una reproducción correcta. Por eso es que todos los amplificadores intentan llegar a frecuencias tan altas como esa, no porque sean equipos para ponerle música a los delfines, sino porque intentan comportarse bien dentro de la banda de audio. Dentro de los fabricantes de los altavoces, solo Bowers & Wilkins se ha dedicado a extender la banda útil de sus piezas más allá de la banda audible. De hecho, casi todos los fabricantes se conforman con que su equipo funcione bien de 20 Hz a 20 kHz, pero eso no es suficiente. Nuestro amplificador no había sido reparado antes por otro técnico. Y eso se nota porque la calidad de las soldaduras es toda la calidad de la mano de obra de los japoneses. Estaban en muy buen estado. Uno de los canales conserva sus transistores originales fabricados por Fujitsu Siemens. Es muy curioso porque casi todos los transistores de casi todos los equipos que les he mostrado son Sony, NEC, tal vez Sanken y comúnmente son Toshiba. En muy pocas oportunidades les he mostrado transistores Fujitsu. Por cierto, los transistores Fairchild americanos también tienen esta F muy parecida y podrían confundirse. Este canal no se ha dañado nunca y está completamente original. Pero a este canal le hemos desconectado estos transistores porque después descubrimos que tienen fuga y hemos puesto transistores nuevos que vienen lamentándolo mucho en una cápsula plástica diferente y por eso no se ve bonita la instalación para probar la etapa. La etapa ya funciona, pero estos transistores no los vamos a dejar. Les voy a mostrar qué transistores son. Son los 2SD718 y su complementario el 2SB688, que son buenos para montar en un amplificador de hasta 50 vatios por canal. Yo he reparado, por ejemplo, varios Sansui AU317 y 317.2 con estos transistores y no ha habido ningún problema. El problema es que estos no son los transistores que originalmente desarrolló Toshiba, porque creo que originalmente son Toshiba, en su oportunidad, sino que son unos clones chinos que, si bien soportan el voltaje y la corriente y mantienen las características, no son tan lineales como los japoneses, ni muchísimo menos, con lo cual producen más distorsión armónica que los equivalentes japoneses originales y no son tan rápidos. Los transistores de audio como tal no existen. Cuando ustedes los buscan en catálogo, los describen como transistores para conmutación rápida. No son transistores de alta frecuencia, que eso es otra cosa, pero sí son transistores que deberían llegar a los por lo menos 25 MHz para ser competentes. Muchos de los transistores que le están ofreciendo hoy en día a la gente, en el papel dicen que llegan a 20 MHz, pero en la práctica no pasan de 5 MHz. En mi libro, Electrónica para alta fidelidad, hay un capítulo dedicado a la instrumentación. Y uno de los instrumentos que estoy desarrollando en este momento y que aparecerá en la quinta versión revisada del primer volumen, que estará disponible para todos aquellos que ya compraron el libro y para los que lo quieran comprar a partir de ahora, permitirá verificar cuál es la verdadera frecuencia de transición de los transistores comprados. Porque si no es la mínima indispensable, han comprado una copia demasiado mala que no sirve para el trabajo o una versión de un transistor que nos le va a permitir a su diseño, a su amplificador, conseguir una mínima calidad de sonido. Nosotros habíamos querido comprar todos los transistores nuevos, pero no va a ser necesario. Aquí tenemos los Fujitsu 2SA1075, como los que están montados aquí, 2SA1075, que también son los originales. Dense cuenta que estas son las soldaduras originales de cuando fue armado este equipo la primera vez. Así que no hay ninguna duda de que estos son los transistores originales a pesar de ser grises. Pero lo normal es que los transistores NPN sean perfectamente negros como estos y que los transistores PNP sean de este color verde o azul aguamarina. En este caso en particular vamos a tener que utilizar dos de estos niños que están acá. Y dos de estos 2SC2525 de proveedores distintos, lamentándolo mucho, así que seguramente uno de los dos es falso, para poder arreglar el otro canal que ha visto perder sus transistores. Es muy importante que los transistores que coloquen en una máquina como esta o en un 717, 719 sean transistores de alta velocidad de conmutación.
porque si no, el diseño no funciona y lo que vamos a tener es un sonido áspero en alta frecuencia. Ya les puedo yo contar de que esto es lo que se graba para el video y es lo que queda muy bien, pero un montón de amplificadores que yo reparé no pude conseguir transistores de alta velocidad y el sonido terminó siendo muy inferior al sonido que originalmente daba este equipo. Ojo, por poner el transistor equivocado no tenemos menor potencia, ni tenemos una respuesta en frecuencia distinta, siempre va a ser plana de 20 Hz a 20 kHz, todo eso va a funcionar perfectamente. Lo que vamos a tener por problema es un sonido áspero por encima de los 2, 3, 4, 5 kHz por un problema de fase que se llama grano. El grano era típico de los diseños de los primeros amplificadores de transistores porque sus transistores no eran tan rápidos. Y me refiero a transistores a amplificadores de esta época, de 1965 a 1973. Aunque estos Sansui, que son de esa época, no tienen ese defecto, sí fue muy notorio en algunos amplificadores que la gente consideró que sonaban muy bien, pero que tenían ese pequeño detalle, como el Phase Linear PL400, PL500 y PL700 de 1972. Hay mucha literatura disponible acerca de esas bellas piezas en Audiokarma y yo en su oportunidad les dediqué 2 videos. Ahora toca quitar estos transistores que puse para la prueba y estos transistores que están agotados y que tienen fuga de corriente para poner piezas nuevas. Entre los puntos grises de este amplificador está en que él es un 8500 MK3. Ya nosotros hicimos una comparativa entre el 8500 y el 8500 MK2. Ahora vamos a hacer una comparativa entre este 8500 MK3, que se llama 8800, y el 8500 MK2. Apenas lo acabamos de recibir, no le hemos hecho nada, por eso tiene el tierrero encima y no le vamos a hacer nada porque está en perfecto estado. Pero sí se los voy a mostrar para que vean la diferencia. Este equipo, a diferencia del 8500 original, ya no tiene chasis, pero lo que sí tiene es una muy interesante estructura de acero galvanizado, de hierro galvanizado, que se encarga de anclar lo más pesado del equipo, que son los 2 transformadores de fuerza. Este equipo en particular tenía por propósito competir contra el Sansui AU517, porque se equipara con él en prestaciones y en potencia. Pero tiene una construcción que me parece mejor que la del 517, porque tiene una viga que está acá que la van a poder ver y una viga que está atrás que no la van a poder ver, que son las que forman la estructura del anclaje de lo más pesado del equipo. Tiene un transformador de fuerza por canal y tiene una construcción doble monofónica que a mí me parece mejor. Tiene un transformador para el canal izquierdo con su banco de filtros de, me parece que 10.000 microfarad por 63 voltios, el módulo de potencia montado en un disipador de calor que no es la colmena de abeja de Sansui, pero que se le parece bastante y tiene el mismo propósito, que es formar una columna de aire caliente que enfríe los transistores de salida, y por supuesto la tarjeta controladora de potencia. Si nos asomamos por aquí, vamos a poder ver los transistores especiales que utilizó Pioneer. Dense cuenta que conserva los transistores originales, que se distinguen mucho de las reediciones por tener los colores que corresponden, que son los Nippon Electronic Company 2SD587 tipo A, y su complementario, que voy a tener que acercarme bastante más porque no se ve prácticamente nada. Ahora sí vamos a tener que quitar la tierra. Hacemos un poco de sombra, aquí estamos. Son unos NEC 2SB617. Sucede que a partir del diseño de esta serie de amplificadores, el 8500 MK2, 9500 MK2 y luego el modelo que le sigue, que son el 9800 y 8800, han utilizado unos transistores especiales de alta velocidad de conmutación. Ojo, no es porque antes no utilizaran transistores especiales de audio de alta velocidad de conmutación, sino que estos son especiales porque aquellos tenían una frecuencia de transición típicamente de 5 o de 10 MHz, cuando estos tienen una frecuencia de transición de 25, 50 MHz que le permiten un trabajo mucho más holgado. También podemos apreciar los filtros, que no tengo la seguridad del valor, pero los vamos a ver porque finalmente tenemos el equipo destapado. Efectivamente, son de 10.000 microfarad por 50 voltios. ¿Y por qué son por 50 voltios? Porque esta es una máquina de 60 vatios por canal, que todavía tiene el preamplificador completamente separado, al igual que el diseño del viejo 8500 y 9500.
Y podemos ver que han utilizado muchos capacitores especiales de baja corriente de goteo o condensadores de bajo ruido para hacer la sección de preamplificación. Mientras que en el amplificador nuevo, los condensadores, oye, no puede ser que tampoco se pueda leer el valor desde aquí. Bueno, son de 12.000 microfarad por 63 voltios. Aquí tenemos la tarjeta de la fuente de alimentación, acople speaker, unidad de control, relé de protección, la fuente de alimentación separada para la pantalla azul y la fuente del preamplificador. Y si nos asomamos aquí y tratamos de ver cómo es el pre es esa tarjeta que está allí. Entonces se darán cuenta de que también han utilizado un montón de capacitores especiales de baja corriente de goteo o de bajo ruido, pero hay una mejora interesante. Vamos a ver. El preamplificador original del 8500 MK2, 9500 MK2 utiliza transistores discretos normales, transistores bipolares de toda la vida para hacer el proceso de señal, menos el de entrada que es un JFET, al igual que el diseño de la vieja Sansui A1 de 1500, 8500 y 7500, que hace que la entrada sea muy silenciosa. Pero en el diseño del 8800, que es un 8500 MK3, la tecnología ha cambiado y ahora es mejor. En la entrada no tenemos un transistor JFET, sino que tenemos un par diferencial JFET, y sucede que este preamplificador está hecho con dos pares diferenciales en cascada. Eso hace que el piso de ruido del preamplificador sea del 0.0025%. Vamos a verlos en detalle. Vamos a hacer zoom aquí. Y mírenlo. Aquí está el primer par diferencial, que es un 2SK129 doble. Y aquí tenemos el segundo par diferencial. Poner dos pares diferenciales en cascada de cada lado, porque esto está hecho igual de cada lado, es lo que le permite a este preamplificador ser muy superior en prestaciones al preamplificador de la vieja 8500 MK2. Y han hecho algo más, una cosa muy interesante que ya la vamos a ver. El potenciómetro de volumen es un atenuador especial de alta calidad, además de que está acompañado con un montón de conmutadores ALPS de excelentes prestaciones. Amén de que la sección fono es muy superior. Aquí tenemos la sección fono del 8500 MK2. Es una sección fono relativamente sencilla. Suena muy bien, es un amplificador amplísimamente recomendable, pero no se parece en nada y no tiene nada que ver con la nueva sección fono que ya les había mostrado en algunos videos anteriores, pero quería que vieran que la tarjeta es más grande y ya se los mostré en detalle que el circuito es más complejo y tiene una característica curiosísima que ya les había mencionado antes, pero que me parece interesante recalcarla. Solamente la batería de conmutadores para seleccionar la capacitancia de entrada y la resistencia de entrada, es decir, para configurar la impedancia de entrada, lo convierte en una opción mucho mejor. Aquí podemos ver el detalle del que les hablo en el frontal. Miren. A ver, aquí está. ¿Será posible que me enfoques? Aquí estamos. La carga del cartucho. Aquí podemos seleccionar la capacitancia de entrada, 100, 200, 300, 400 o 500 picofarad. Ojo, a esto hay que sumar la capacitancia parásita del cable del brazo y la capacitancia parásita del cable entre el plato tocadiscos y el amplificador. Y aquí tenemos el selector de la resistencia de entrada, que también puede ser de 100 ohmios porque esta cosa tiene moving coil. No dice que tiene moving coil, pero tiene moving coil, porque es un preamplificador extremadamente silencioso. También conserva, como lo tenía el viejo 8500 MK2, el selector de modos, muting, el control de audibilidad, los selectores del bucle de grabación, el selector de entrada para dos platos tocadiscos, lástima que un solo auxiliar, la aureola retroiluminada del control de volumen, el control de balance, seleccionar, activar o desactivar el control de tonos, el control de bajos agudos, por supuesto, el filtro subsónico y ultrasónico, que ahora son, creo que solo de primer orden. Muy diferente, por ejemplo, el lujo que teníamos en la 8500 original, que me parece muy interesante. Vamos a ver qué tiene. Tenemos un selector de entrada, un bucle de grabación, un control de modos
que me han preguntado para qué es. Aquí podemos oír los canales al revés. A aquella gente que le fastidie que la batería siempre esté del lado derecho en los Beatles, esto se puede arreglar. Mono, solo canal derecho y solo canal izquierdo es para verificar cableado. Aquí tenemos la carga del cartucho, pero solo en picofarads. No podemos configurar la resistencia de entrada, que también es importante. El control de audibilidad y el loudness. El nuevo estilo de Pioneer con esta bonita aureola, que en este modelo no es retroiluminada. Y una cosa que se ha perdido y que yo he hecho en falta. Por eso, a pesar de que este amplificador, el 8500 MK2, es de solo 60 vatios por canal, yo lo prefiero. Tenemos el control de tono de agudos con 3 frecuencias de cortes seleccionables, el control de bajos con 3 frecuencias de cortes seleccionables y, bueno, por supuesto el selector de speaker. Y aquí los filtros sí son de segundo orden, porque este es un preamplificador más sofisticado. Obviamente Pioneer tuvo que simplificar su diseño y nos vemos en el siguiente capítulo.